en la Cátedra Psicopatología 2 de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Empezaremos hablando sobre qué es un sistema de abordaje y cuál es su propósito. El sistema de abordaje en la psicopatología, según Lemos 2000, es la disciplina que pretende describir y explicar las conductas desadaptativas del ser humano, así como los procesos etiológicos subyacen a las mismas, entendiéndose por adaptación el equilibrio entre lo que la persona hace y lo que desea hacer, en relación con lo que el ambiente lo requiere, el conocimiento sobre la naturaleza de las alteraciones psicopatológicas y la capacidad para poder detectarlos y establecer las interacciones que puedan presentarse entre sí, constituyen un punto de partida obligado para la comprensión de los distintos cuadros clínicos. En este sentido, se constituye en un sistema muy amplio que sirve para establecer un vínculo entre el desarrollo normal y el anormal y el comportamiento del ser humano, es decir, adoptando principios y descubrimientos evolutivos generales. Es fundamentalmente descriptiva y ha sido asociada con el método fenomenológico, según Jasper, en 1963, que es el estudio de los fenómenos psicológicos subjetivos. En la práctica se destaca la afectación para el desarrollo individual, social, afectivo, intelectual y físico de la persona o de un grupo social inmediato. Otras causas también señaladas por Lemos 2000 que producen estas conductas anormales, que son conductas desadaptativas en las cuales se rompe el equilibrio, se debe, dice él, a un proceso de preocupación debido al estrés, afrontamiento y vulnerabilidad. Finalmente, lo que hace que se produzca una conducta desadaptativa, señala el autor, es la unión de estos tres componentes, es decir, estrés, afrontamiento y vulnerabilidad. Dentro de este contexto, para el análisis de las conductas del comportamiento, predomina el modelo médico o biológico, los cuales afirman que esta conducta tiene bases bioquímicas o fisiológicas. 2. Describe la forma comparativa de los distintos abordajes para la intervención clínica de la psicopatología. Existen diversas formas para la abordabilidad que se pueden presentar en la práctica de la psicopatología. Estas conductas, algunas surgieron al principio del siglo XX, según Vallejo 2013. Estos modelos pueden ser los siguientes. El modelo psicodinámico surge con los trabajos de Sigmund Freud, quien considera la enfermedad mental el resultado de una conflictiva psíquica inferior a la que ha ido configurándose a través de las experiencias que ha hecho cada sujeto. Los conceptos de fijación y represión modifican radicalmente los planteamientos del tipo médico y la antigua enfermedad mental pasa a ser comprendida como la expresión de elementos que se encuentran como expresión simbólica de conflictos mentales inconscientes que en general pueden ser registrados desde la niñez temprana, infancia hasta la adultez. El modelo cognitivista se basa fundamentalmente en el proceso de la información y por tanto la psicopatología es causada por alteraciones de algún tipo de procesamiento, considerada el desarrollo patológico y como una falta de interacción de los componentes sociales, emocionales y cognitivos importantes para la adopción en un nivel de desarrollo particular. Por lo tanto, no estudia las conductas anormales, sino manifiesta algunos procesos. Ecosistemático. Este modelo es una síntesis de la teoría general de los sistemas y la ecología humana. Tiene 4 componentes de base: la persona, el medio, la interacción y la psicopatología. Los síntomas de una persona son considerados como una metáfora de las relaciones interpersonales. Modelo conductista. Afirma que no existe diferencia esencial entre la conducta patológica y la conducta normal. Ambas son frutos del aprendizaje a partir del ambiente. Se basa en la observación de la conducta y no tiene en cuenta los procesos mentales. El afrontamiento en este modelo se pasa por la modificación de la conducta, tanto manifiesta como en diferidos modelos humanistas. El modelo fenomenológico no busca las causas de una enfermedad o de una desviación, sino que trata de conocer lo que es una experiencia de una conducta anormal a partir de quienes lo han vivido. Por último, el modelo sistemático, el cual afirma que una conducta anormal es producto de la combinación de los factores de riesgos biológicos, psicológicos y sociales. De acuerdo a este modelo, el problema emocionales son enfermedades del estilo de vida, causados por una combinación de riesgos biológicos, estrés psicológico, presión y experiencias sociales. 3. ¿Qué es el triaje en la psicología y cuál es su finalidad? La palabra triaje proviene del término francés trier, que significa seleccionar o escoger, elegir o clasificar, y a la hora de utilizarse en psicopatología se refiere al proceso de reflexión y acogida por parte del personal para su posterior clasificación en los niveles de gravedad que determinan la prioridad en la
atención, así como la adaptación a las necesidades del paciente. Su objetivo o finalidad es evitar la demora en la atención a aquellos pacientes que presentan patologías graves y necesitan una atención más rápida frente a ellos que presentan otro tipo de patologías. Reducir los niveles de ansiedad del usuario y la familia mediante una atención rápida. Aumentar la información del paciente sobre su situación real durante la espera, sobre todo en aquellos pacientes donde existen patologías severas. Garantizar una buena gestión de recursos existentes, tanto físicos como humanos, mediante la designación de qué área y qué grupo está mejor preparado en cada momento para el tratamiento de una determinada psicopatología. 4 y último, ¿en qué consiste y cuál es el propósito de un programa de apoyo social, familiar y cuáles son los pasos para su elaboración? Empezaremos hablando por el programa de apoyo social. Es muy importante señalar que, con la finalidad de las acciones que realizamos en las comunidades en las que se trabaja, ya que ello produce una mejora en el hecho de planificar una determinada acción que hace que propicie el cambio y mejore dicha realidad. Este es uno de los grandes problemas que estamos viviendo actualmente, ya que no se trabaja directamente con lo que es la reflexión. ¿Qué entendemos por programa? Es la elaboración de programas sociales nace en consecuencia del deseo de mejorar la realidad en la que vivimos. Un proyecto es un avance anticipado de las acciones a realizar para conseguir unos determinados objetivos. El proyecto es un plan de trabajo que tiene como misión de prever, orientar y preparar bien el camino de lo que se va a hacer. Su propósito, los programas sociales se basan en orientar la solución de problemas con el fin de intentar satisfacer las necesidades básicas del individuo. Existe una cierta relación entre lo que es la fragilidad y la carencia, por un lado, y la responsabilidad por el otro. La responsabilidad de un trabajador social o un psicólogo social se acrecienta al mismo tiempo que a veces el poder que engendra una fragilidad complementaria. Pasos para la elaboración de un programa. En esto encontramos la introducción, el cual se va a explicar de manera breve de qué se va a tratar, la naturaleza del proyecto, es decir, la idea central, la fundamentación, especificar los antecedentes, los objetivos son los logros que se pretenden alcanzar, la localización, es decir, el área geográfica donde se ubica, la ubicación en tiempo, se puede denominar como calendarización del proyecto, recursos humanos, que consiste en describir la cantidad y calidad de personas que van a trabajar en el mismo, y los recursos materiales. Por último están los recursos financieros, que obviamente será el presupuesto. El diagnóstico, que es de alguna manera, el diagnóstico y detectar necesidades es de alguna manera saber qué es lo que más le conviene a esa comunidad para así ayudarlos y buscarle una solución y establecer las prioridades de las mismas. Luego, por último, hay que fundamentar el proyecto, es decir, buscar una motivación, unos antecedentes, justificación y origen del mismo, para hacer una planificación, el cual pretende cuáles son los tipos de materiales y los elementos a utilizarse, y por último sería la aplicación, ejecución, es decir, poner en práctica dicho proyecto. Ahora bien, por la parte familiar, podemos decir que el propósito consiste en proveer los vínculos afectivos estables y seguros que permitan a los niños crecer y desarrollar la autonomía. En un segundo lugar, potenciar el papel de la familia en la transmisión de normas y valores, así como promover la idea de la responsabilidad compartida y el compromiso negociado entre padres e hijos. ¿Hacia dónde se orientan estos programas? Estos programas familiares se orientan a la resolución de problemas con el fin de intentar satisfacer las necesidades básicas de cada familia en la población seleccionada. En los pasos a seguir son prácticamente iguales a los ya mencionados. Sin embargo, se mencionarán a continuación, es decir, introducción, metodología, naturaleza, fundamentación, objetivos, metas, localización, ubicación del tiempo, recursos humanos, materiales y financieros. Diagnóstico, detectar necesidades, establecer prioridades, fundamentar el proyecto, la planificación, ejecución del mismo. Gracias.